En la presente sesión estudiamos el caso general de máquinas de vectores de soporte. Recordemos que una de las motivaciones que nos llevó a estudiar la máquina de vectores de soporte es que deseamos predecir un subtipo de cáncer usando medidas de expresión genética. El libro que recomendamos y en el cual estamos basando las presentes exposiciones es el que se muestra en pantalla. En ocasiones, cuando tenemos dos clases de observaciones, es posible que no podamos separar adecuadamente estas dos clases de observaciones usando un clasificador de vectores de soporte. En este caso, la clasificación se debe de llevar a cabo con fronteras de decisión no lineales. En el caso del clasificador de vectores de soporte, podemos tratar el problema de posibles fronteras no lineales entre clases al ampliar el espacio de característica usando funciones polinomiales cuadráticas, cúbicas o incluso de orden superior de los predictores. Es decir, en vez de utilizar las P características originales, podríamos utilizar estas características originales y además los cuadrados. Entonces el problema de optimización que vimos anteriormente y que da origen al clasificador de vectores de soporte se convertiría en el siguiente problema de optimización. Encontrar beta 0, beta 11, beta 12 hasta beta P1, beta P2, epsilon 1 hasta epsilon n, m, de tal manera que esos valores hagan máximo m sujeto a las siguientes condiciones: que la sumatoria de los cuadrados de los coeficientes de las características y de las características al cuadrado sea igual a 1 y que la distancia de la observación xy a la frontera de decisión no lineal sea mayor o igual que m por 1 menos epsilon i, donde las epsilon i son mayores o iguales que 0 y la sumatoria de las epsilon i son menores o iguales que una constante c. No es difícil ver que hay muchas maneras de ampliar el espacio de características y que a menos que seamos cuidadosos podríamos terminar con un número enorme de características. Entonces los cálculos serían inmanejables. Una opción es la máquina de vectores de soporte. La máquina de vectores de soporte es una extensión del clasificador de vectores de soporte que resulta de ampliar el espacio de características de una manera específica usando funciones llamadas kernels. Podemos querer ampliar nuestro espacio de características para acomodar una frontera no lineal entre las clases. El enfoque del kernel que describimos aquí es simplemente un enfoque computacional eficiente para llevar a cabo esta idea. Definimos el producto interno de dos observaciones x y xy' de la siguiente manera. Para cada observación tomamos la componente j, la multiplicamos. Esta multiplicación la realizamos para cada componente desde j igual a 1 hasta p y los resultados los sumamos. Esto es el producto interno de las dos observaciones. Puede demostrarse que el clasificador de vectores de soporte lineal se puede representar como f de x igual a beta 0 más la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de alfa i por el producto interno de x con xy, donde hay n parámetros alfa i, 1 por observación de entrenamiento. Resulta que para estimar los parámetros alfa 1, alfa 2 hasta alfa n y beta 0, lo único que necesitamos son los productos internos xy por xy' entre todos los pares de observaciones de entrenamiento. También resulta que si una observación de entrenamiento no es un vector de soporte, entonces su alfa i es igual a 0. Esto permite simplificar la expresión para el clasificador de vectores de soporte, ya que si S es la colección de índices de estos puntos de soporte, podemos reescribir cualquier función de solución como f de x igual a beta 0 más la sumatoria de las alfa i por el producto interno de x por xy para las y que pertenecen a S. Un kernel es una función que cuantifica la similaridad de dos observaciones.
tenemos que el kernel lineal K de xi es igual al producto interno de las observaciones. El kernel polinomial es una función K de xi igual a 1 más el producto interno de las observaciones, todo elevado a la d, donde d es un entero positivo. Cuando el clasificador de vectores de soporte se combina con un kernel no lineal como el polinomial, el clasificador que resulta se conoce como una máquina de vectores de soporte. En este caso, la función tiene la forma f de x igual a beta 0 más la sumatoria de alfa i por k de x, xi para las i en S. Esto es a lo que llamamos la máquina de vectores de soporte. K de x, xi es un kernel. El kernel radial es una función k de xi igual a e elevado a la menos gamma por la sumatoria desde j igual a 1 hasta p de xij menos xij al cuadrado, donde gamma es una constante positiva. Decimos que el kernel radial tiene un comportamiento muy local en el siguiente sentido. Si tomamos una observación x estrella y una observación de entrenamiento xh, si estas dos observaciones se encuentran muy distantes unas de otra en términos de distancia euclidiana, entonces tenemos que la sumatoria desde j igual a 1 hasta p de xj estrella menos xhj al cuadrado resulta ser una cantidad muy grande. Esta cantidad multiplicada por menos gamma es una cantidad negativa con un valor absoluto muy grande. Entonces, e elevado a esa cantidad es una cantidad muy pequeña. Por tanto, este valor k de x estrella xh es una cantidad muy pequeña que aparecería en esta expresión f de x estrella igual a beta 0 más esta sumatoria. Sin embargo, la cantidad k de x estrella xh sería muy despreciable cuando tomemos la decisión de clasificar x estrella. Recordemos que tomamos la decisión de clasificar x estrella en base al signo de esta operación. Sin embargo, como k de x estrella xh no tendría mucha influencia sobre este valor f de x estrella, por eso decimos que el kernel radial tiene un comportamiento muy local, ya que solo las observaciones que están cercanas tienen influencia sobre a qué clase decidimos asignar una observación. Clasificación con fronteras de decisión no lineales. Recordemos que esta imagen la vimos casi al inicio. Sin embargo, vimos que un clasificador de vectores de soporte no realiza un buen trabajo para la clasificación. Al ajustar una máquina de vectores de soporte con un kernel polinomial de grado 3, obtenemos estas fronteras de decisión. En realidad, esta frontera de decisión realiza un buen trabajo de clasificación. El kernel radial también clasifica muy bien las observaciones. La ventaja de usar un kernel en lugar de simplemente ampliar el espacio de características usando funciones de las características originales es simplemente computacional, ya que solo necesitamos calcular k de xi para todos los pares distintos i y prima. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y visitar nuestra página oficial. Muchas gracias por su atención. Les dejamos las referencias.